Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sinfonía del Ser. Ay, miren, hoy tengo una invitada que yo la manifesté. Es que yo se la pedí a Dios y vea, Dios me respondió en menos de una semana. Después les cuento la historia porque estoy que la presento a ella de una vez y ella es Marta Hoyos. Marta es terapeuta alternativa, pero la invité aquí porque ella también es angeóloga, terapeuta de Reiki y bueno, precisamente hoy venimos a hablar de los ángeles, de los arcángeles, de estos seres de luz maravillosos que siempre nos acompañan. Marta, bienvenidísima a Sinfonía del Ser. ¿Cómo estás hoy? Me encanta tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jimena, por esta invitación, por ofrecerme este espacio tan hermoso en Sinfonía de Ser para compartir este tema acerca de los ángeles. Muy, muy, muy agradecida. Ay, Me encuentro muy Marta, feliz. vean, yo les tengo que contar, le voy a contar rápidamente así a la audiencia cómo fue que yo te manifesté. Yo le dije, Dios, yo quiero entrevistar a una geóloga. Pero lo dejé así, o sea, no me apresuré a buscarla ni nada. En menos de una semana mi hermano me dijo, adivina qué. Conocí a una geóloga, me hizo terapia, una mujer hermosa, con una luz y una energía muy, muy bella. Y yo le dije, ella es la respuesta, quiero conocerla. Y bueno, cuando la llamé a ella para programar la entrevista, vean, ustedes no se imaginan todo lo que pasó mientras yo estaba hablando con ella. Aparte que ella tiene una luz, una forma de ser hermosa y las cosas que me dijo, vea, eso me elevaron al cielo, me pusieron súper feliz, me dejaron el día muy, muy feliz. Y aparte que cuando yo le estaba preguntando a ella cómo se manifiestan los ángeles, que de eso vamos a hablar ahorita, pero les voy a dar un adelantico de lo que ella me dijo. Ella me dijo, no, pues los ángeles se manifiestan con destellos de luz, con un pajarito llegando a tu casa. Y justamente mientras ella me estaba diciendo eso, yo estaba al frente de mis muebles viendo destellos de luz y cuando volteo a mirar a mi ventana, justamente un pajarito ahí. O sea, eso fue una cosa hermosa y definitivamente ellos están aquí, ¿cierto, Marta? Pero bueno, quiero preguntarte, Marta, ¿cómo llegaste al camino de la geología y qué fue lo que despertó como esa conexión tan hermosa que tienes con los ángeles? Bueno, mi camino inició desde muy chica, porque yo veía los colores de las personas. Yo le decía los colores de las personas porque era un jueguito que yo tenía, porque me distraía con eso. Entonces, nosotros, pues mi familia, mis hermanos y yo nacimos dentro de un hogar de padres católicos y mi mamá pues nos llevaba a la iglesia. Y en la iglesia yo, pues obviamente tan chiquita, no estaba muy conectada con el ritual de la Eucaristía, ¿cierto? Entonces yo me entretenía mirando los colores de las personas y me llamaba la atención y me causaba curiosidad. Pero pues a lo largo del caminar de mi infancia y mi juventud y mi adultez, pues tuve varios puntos y episodios de encuentros donde los ángeles me daban señales de que ellos estaban acompañándome en mi viaje. Pero realmente lo que me llevó, me catapultó a hacer conexión con ellos fue un proceso de salud muy fuerte que me dividió la vida como en un antes y un después. El antes porque era como que yo estaba ya en una etapa de mi vida que estaba viviendo muchas situaciones a todos los niveles, a nivel personal, familiar, de pareja, financiero, en todas las áreas. Y me llega esta situación de salud y obviamente esto fue como un quiebre porque fue como sentir que te quitan el tapete y quedas como en el aire. Y esa situación me llevó a interiorizarme y a estar trabajando como en mi interior y a confrontarme con Dios y preguntarle a Dios, ¿para qué este proceso? Ujú. Y la respuesta de él fue, este proceso es para que tú recuerdes a qué viniste. Y entonces inicia esta búsqueda dentro de mí, en mi proceso, porque pues a mí la ciencia clínica, a mi familia le dijeron, por ella ya no hay nada que hacer, prácticamente me desahuciaron. Yo quedé en ese momento ciega, mi cabello.
mi cabello se cayó, o sea, yo tuve una transición, haz de cuenta que si has escuchado esa anécdota del águila, que el Sí, águila, a mí me pasó eso. wow. Yo así me, me comparo y digo, wow, a mí me pasó como lo del águila porque fue todo, o sea, todo se me empezó como a quebrajar y yo quedé totalmente, ese ego de la vanidad y de estar uno como pendiente de cómo me veo, de cómo estoy, o sea, todas esas cosas como se partió todo, se quebró. Entonces, en este proceso, yo empiezo a solicitarle a mi familia porque los ángeles empezaron a mostrarme y a hablarme. Les dije, bueno, yo quiero que ustedes a la clínica me lleven frecuencias y música de ángeles y música de melodías cristianas. Quiero conectarme con eso. Y mi alimentación era básicamente la meditación, la oración y agua. Tú Ah. sabes lo que es estar uno conectado a equipos y solamente con medicación y con agua apenas. Bueno, ¿Cuánto duraste así? yo duré alrededor de más o menos unos 6, 7 meses largos en la clínica. Bueno, pero pues yo tenía que tener acompañante 24/7 enfermera porque pues, ya no podía levantarme de la cama. Ujú. Salgo de ese periodo de la enfermedad y empiezo a recuperarme y en ese proceso conozco a dos interesantes representantes de unas técnicas fabulosas. A Mabel Carr, ella es ella es argentina y es autora de un libro que se llama Frecuencia Cero y Hoponopono. Mm. Y a Miguel Sinahui, que es un periodista colombiano, un comunicador colombiano, y él hace unas meditaciones espectaculares y aquí entre nos a mí me encanta la voz de él, entonces yo era como hipnotizada con esa voz fabulosa, además de que es un hombre guapísimo. Entonces yo era muy seguidora de ellos y me agarré estas dos personitas y empecé a trabajar en mí, en mí inicialmente. Y ya posterior, que empecé a salir paulatinamente del proceso, entonces ya los ángeles me van encauzando y me van guiando a hacer estudios. Entonces ya empieza mi preparación con terapias alternativas, como la terapia de la madre Kuan Yin, con la llama violeta, que Ujú. es para sanación de karma. Hago posteriormente un curso completo de Reiki y estudio pues de lo que tiene que ver con los cristales, con radiestesia y ya finalmente hago la maestría de angiología, ¿ya? Entonces ese es como el resumen de mi caminar y cómo llegué, cómo salté aquí, porque mi propósito era otro, yo estaba recién graduada cuando caí a cama y estaba haciendo ya mi primer contrato de trabajo y me enfermé y ya, o sea, no pude volver a hacer lo que estaba haciendo antes, mi vida se transformó totalmente. Marta, pues, a propósito pues de lo que nos cuenta que mientras estuviste en la clínica, ¿cómo era la ayuda que los ángeles te brindaron? ¿Cómo te llegaban esos mensajes? Y bueno, esos mensajes me llegaban, a mí me hablaba mucho la Madre María, Ujú. me mostraba que había que estar como en ese proceso de oración compasiva Mm. y que podíamos pedir ayuda al Maestro Jesús siempre y cuando nosotros solicitáramos la ayuda. Y los ángeles se manifestaban como en destellos de colores. Obviamente yo estaba con mi visión totalmente nublada, pero ellos empezaron a manifestarse con colores dentro de mi tercer ojo. ¿Ya? Ujú. Entonces yo percibía, por, a ver, hay como unos canales en nosotros, 4 canales para poderlos percibir. Y es la clarividencia, es clariaudiencia, tiene que ver con lo que escuchamos, la clarisensibilidad que tiene como dos facetas, está el clariolfato y el clarigusto, porque ellos también se pueden comunicar con fragancia
o con sabor Ok. y estar claro y conocimiento. ¿M? Entonces ellos empezaron a entrenarme, escucha bien, a entrenarme en el oído, la auditividad, me la empezaron a entrenar. Y era muy chistoso porque yo a veces escuchaba por los pasillos que venían, por ejemplo, una enfermera llamada Lorena. Ujú. Y resulta que yo escuchaba cuando ella empezaba a caminar y cuando ella iba acercándose, entonces yo le decía a los que estaban adentro conmigo, les decía, mira, ahí llegó la enfermera Lorena. Abría la puerta y sí, era Lorena. Y ellos me decían, ¿y tú cómo haces para saber qué es esa enfermera? O sea, no sabe, o sea, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando venía alguien, eso yo empecé a hacerlo como un juego. Entonces yo escuchaba el caminadito de, por ejemplo, mi hermana o alguien que llegara. Entonces yo decía, es fulano que viene, ábrale la puerta que llegó fulano. Y cuando abría la puerta, sí estaban ahí. Entonces yo me decían, ¿y cómo más? Le digo, no, ellos no sé, pues, mi oído. Entonces ya me empezaron a mostrar que así yo no estuviera viendo, que podía empezar a utilizar los otros sentidos que no conocía porque normalmente nosotros conocemos pues los normales, ¿no? O sea, el gusto, el olfato, pero todas las personas, todos los seres humanos tenemos esos canales que cuando nacemos están como abiertos, pero hasta más o menos la edad de 7 añitos, esos canales, si no los ejercitamos como el deporte en el cuerpo, se Ujú. nos cierran, Sí. ¿ya? Entonces es como recordar, oye, tienes esos talentos, empieza a usarlos. Marta, ¿cómo abrir esos canales? Bueno, esos canales se abren por medio de ejercicio de respiración. Aquí vamos con la respiración. Resulta que todo en la parte con los ángeles y la parte espiritual y meditativa tiene mucho que ver con la respiración, porque con la respiración estamos, es como abrir como un switch y conectarnos en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando empezamos a hacer respiraciones, inhalamos y con la boca cerrada exhalamos, ¿sí? Y lo hacemos en repetidas ocasiones y solicitamos también ayuda para que todos nuestros canales se limpien, ¿ya? Y empezamos a visualizar como una especie de espirales que limpian nuestros oídos, que limpian nuestros canales de luz, que descalcifican la glándula pineal. La glándula pineal se nos calcifica con algo que todos, absolutamente todos usamos, y es con ciertos eh, productos de aseo que utilizamos para cepillarnos la boca, Ujú. porque tienen componentes. Bueno, no los voy a decir acá porque no quiero que nos baneen el podcast. Pero eh, cuando dejamos de utilizar ese producto y utilizamos cosas de origen vegetal, ¿ya? Natural. O Ujú. el activado, otros elementos que se pueden utilizar para hacer limpieza. Ujú. Entonces, eso también nos ayuda a despejar y a descalcificar esa glándula, ¿ya? Y pues eso no lo sabemos, porque toda la vida hemos estado utilizando lo mismo y sobre todo los niños es súper eh, primordial que no utilicen ese tipo de productos, por ejemplo. Les voy a dar una Entonces, pista de lo que empezamos dice a Marta. trabajar con esa higiene de limpieza, tanto mental. Ajá, sí, sí. Les voy a dar una pista de lo que dice ¿Sí? Marta Ok, y es que entonces, podemos resu- reemplazar, perdona, te interrumpo un momentico. Podemos reemplazar aquello con lo que nos lavamos los dientes. Podemos empezar hay ahorita cremas de dientes que son naturales, o el aceite de coco, o el bicarbonato de sodio. Todas estas cosas las podemos usar para limpiarnos nuestros dientes, son naturales. Ay, perdón, aquí está mi gata. Son naturales y precisamente no tienen el componente que nos calcifica nuestra glándula pineal.
entonces que nos permite conectar y limpiar estos canales más fácilmente. Marta, qué pena, quería dar esa explicación y bueno, continúa. No, está perfecto porque estaba como insegura y dije, bueno, no sé si lo podemos decir, pero sí, básicamente es eso, el cartón activado, el aceite de coco, y esos son los elementos que se pueden utilizar tanto para los niños como para nosotros y que no tienen ningún riesgo, ¿ya? Ujú, Pero pues obviamente los chiquitines hay que hacerlo bajo supervisión, ¿no? Bueno, entonces estos ejercicios se hacen bajo meditación, entonces solicitamos la presencia y la ayuda de los ángeles o de nuestro yo superior. Bueno, todos tenemos a un ser supremo que se llama yo superior, que es como nuestro guía superior, el que siempre está como pendiente de lo que estamos haciendo, de nuestras acciones, más no interviene en nuestras decisiones. Entonces a él le podemos solicitar que nos envíe la ayuda necesaria para limpiar nuestros canales y poder tener todas nuestras antenas receptivas abiertas, ¿ya? ujú. Entonces, es una manera práctica de poder nosotros entrenarnos y ya después uno lo hace de manera natural. Tú estás de pronto conduciendo y ellos te comunican, te envían un mensaje o te dicen, mira, adelante haz un desvío en tal parte porque hay un atascamiento vehicular, por ejemplo, ¿ya? Entonces llega el punto en que uno ya habla con ellos de una manera fluida, porque empiezan a contarte cosas o a prevenirte de situaciones, ¿ya? Entonces es básicamente como ese tipo de higiene energética, tanto mental, eh, corpórea, que podemos nosotros implementar para despejar los canales. Ay, Marta, a mí me encanta todo lo de Los Ángeles. Y bueno, vamos a explicarle bien a nuestra audiencia qué es la angeología en sí. Y bueno, pues ya nos explicaste muy bien cómo nos puede ayudar en nuestra vida diaria, pues a ti literalmente te ayudaron en un momento Sí, muy complejo, pero yo también siento que era un propósito que tenía que pasar eso y en estos días tuvimos nuestra psicóloga, la doctora Elisa, y ella nos decía, a veces hay regalos que están mal envueltos, pero finalmente son regalos. Entonces, dinos, ¿cuál es la definición de angeología y cómo puede ayudarnos? bueno, la angiología es el estudio de los ángeles. Es una herramienta que podemos utilizar para ayudarnos de manera espiritual. Es una guía que tenemos superior, porque el Creador nos ama tanto que nos permitió venir aquí y nos permitió venir acompañados. Ujú. Siempre estamos acompañados, entonces es una herramienta y es una herramienta que nos ayuda a promover lo que es la paz, la felicidad, la armonía, la alegría, todas las cosas positivas del mundo. Eso es lo que ellos eh, hacen con el acercamiento hacia nosotros cuando nosotros los invitamos a nuestra vida y les damos el permiso de que nos ayuden y nosotros seamos obedientes y nos dejemos guiar, porque a veces pedimos ayuda, pero terminamos haciéndolo totalmente diferente a lo que ellos de pronto nos dicen, mira, de pronto te sugiero por aquí, o haz esto, o no vayas a este lugar, o no vayas a esa reunión. Bueno, es como Mm. eso. Entonces, la angiología es una herramienta de carácter espiritual y es una herramienta emocional. ¿Por qué es emocional? Porque nos ayudan en procesos de salud, en la parte digamos, cuando tenemos duelos y el ser humano tiene duelos, no solamente el duelo de cuando fallece un ser querido o una mascotita, no, nosotros tenemos los duelos, el duelo de pareja, el duelo de trabajo, el duelo de una pérdida financiera, el duelo material, El el duelo duelo del familiar. migrante, cuando salimos de nuestro Exacto. país.
Por ejemplo, tú estás lejos de tu familia en este momento y no creas, eso es un duelo, ¿ya? Ujú. Entonces, a veces, cuando estamos en contacto con ellos, vemos lucecitas de colores. No sé si te ha pasado a ti que hayas visto algún tipo de luz de color o algo así, algún tipo de esfera, Sí. ¿sí? Entonces, ellos se están manifestando, están diciendo, hey, mira, yo estoy aquí, te estoy acompañando. Y entonces, con la angiología se facilita saber a veces con quién estamos acompañados, ¿ves? Ok. Marta, yo quiero saber, todos tenemos un ángel guardián. Bueno, tú dices que hay que invitarlos a los ángeles, hay que invitarlos a nuestra vida, ¿no? O sea, ellos digamos que no van a, digamos, a trabajar en ti, por decirlo así, sin tu permiso. O no te van a ayudar si tú no les das el consentimiento, por decirlo así, ¿no? Pero tenemos un ángel guardián. ¿Ese ángel guardián está siempre con nosotros o también lo tenemos, digamos que le tenemos que pedir esa ayuda al ángel guardián? Bueno, el ángel guardián es asignado desde arriba antes de que nosotros lleguemos aquí. Y cuando ya somos concebidos, ese ángel guardián no se desprende de nosotros hasta que nosotros nos vayamos y hayamos cumplido nuestro trabajo aquí en este entorno del planeta. Bueno, entonces el ángel guardián siempre está con nosotros. Aquí el tema es que seamos conscientes de que Él está con nosotros, ¿cierto? Que nos está acompañando. ¿Y cómo activar o llamar al arcángel guardián? A los niños se les enseña una oración de chicos que es donde se les invita a llamar el ángel de la guardia, ¿cierto? Ujú. Entonces, esa invitación se les puede seguir extendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Decirles que yo, yo llamo a mi arcángel guardián para que esté conmigo y me acompañe de noche, de día, en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Que tus alas me protejan y me cobijen. ¿Sí? Se los podemos decir o simplemente a veces nosotros, sin necesidad también de estarlos llamando, ellos están ahí, pero es como tener la conciencia de que su compañía está ahí y ellos están junto a nosotros para ayudarnos. Entonces, cuando ya somos conscientes de esto, nosotros no salimos porque personalmente yo no salgo a la calle sin la compañía de ellos. Yo Ujú. siempre salgo con mi séquito de ángeles y arcángeles y yo cuando voy a hacer alguna cosa les digo, bueno, ángeles, que este día sea una total aventura, que yo tenga muchas eh, escenas en mi día que sean provechosas para mi conocimiento, para mi crecimiento, para esta experiencia que estoy aquí viviendo. ¿Sí? Marta, para uno comunicarse con los ángeles, entonces literalmente no hay que tener un don especial, simplemente es una práctica de conciencia, de meditación, de pedirles que estén cerca de nosotros. Eh, a ver, nosotros no necesitamos como tal que todas las personas se conviertan en angeólogos, ¿ya? Porque eso es como una especie de una vocación puntual. Pero Ujú. todos nos podemos comunicar con los ángeles siempre y cuando seamos conscientes de que ellos son seres de una alta energía, que son seres espirituales y que están autorizados por el Altísimo Creador para ayudarnos, ¿ya? Entonces, cuando ya somos conscientes de eso, ellos son coequiperos de viaje, ¿ya? Entonces nos pueden acompañar. Es más, eh, no solamente tenemos un ángel guardián, tenemos un ángel protector y tenemos un ángel, el ángel guardián y el ángel de, de- de compañía que es el que nos guía como es el del conocimiento, ¿ya? Entonces tenemos un ángel guía, un ángel protector y el ángel del conocimiento, ¿sí? Entonces con ellos siempre estamos acompañaditos. Hay personas que por la tarea que estamos desarrollando de pronto en este plano, pues podemos en algún momento estar acompañados por más angelitos y por más seres de luz, por los otros hermanos que son hermanos mayores, ¿ya? Que serían los maestros ascendidos, aunque a ellos no les gusta mucho que les digamos maestros,
y maestros ascendidos, porque hacen la aclaración y paréntesis de que al colocarles esa titulación es como si ellos estuvieran como por encima o muy altos o inalcanzables, y ellos dicen que no, que ¿Quiénes son somos los personas. maestros? ¿Quiénes son los maestros ascendidos? Los maestros ascendidos son personas o personajes que estuvieron encarnados así en cuerpo físico, aquí, y vivieron en muchas partes geográficamente, cumplieron una labor y una tarea humana, humanística aquí en el planeta, y cuando desencarnaron, por su labor, por su legado, fueron premiados o llevados a esa jerarquía de maestros, profesores, ¿ya? Entonces ellos aquí hacían una labor, y había muchos yogis o maestros como por ejemplo el maestro Jesús, la maestra Kuan Yin, que es la maestra de la compasión, o la maestra de la llama violeta, el maestro Saint Germain, que también es del rayo violeta, está el maestro Kutumi, que tiene que ver con las personas que manejan acupuntura, ¿sí? Y entonces estas personas, estos personajes, fueron encarnados en cuerpo físico y ellos cumplieron aquí una labor, un trabajo específico, y cuando trascendieron, entonces se convirtieron en eso. Entonces ellos, su tarea no terminó aquí, sino que etéricamente ellos vienen y siguen formando personas, siguen acompañando y siguen apoyando a la humanidad. Oh, wow, qué lindo. Mejor dicho, es que tenemos tantos seres de luz a nuestra disposición y lo que tú decías, mira, a uno de pronto en la religión le prohíben mucho, no le prohíben, pero siempre como es como que solo puedes creer en Dios y en Dios o en Cristo o en Jesús y como que no puedes ver más allá, ¿cierto? No me quiero meter con el tema religioso porque pues siempre toca fibras y pues respeto mucho eso. Cuando yo llegué a este país, yo decidí como que yo no quiero creer en lo que me diga un hombre. Yo quiero seguirte a ti. Yo le dije, Señor, yo quiero seguirte solo a ti y yo sé que tú tienes una verdad para mí. Y quiero seguir solo esa verdad, mi corazón. Yo no quiero experimentar por lo que otros me digan, porque siempre, o sea, pertenecí como primero a la religión católica, después a una congregación, respeto mucho y recibo los mensajes que resuenen en mi corazón, ¿cierto? Eh, y entonces, cuando abrí como mi corazón a que Dios me guiara, él me enseñó Los Ángeles. A mí nadie me habló que mira, porque eso era como un tabú, digámoslo así, solo es creer en Jesús, en Dios y ya. No hay que pedirle a nadie más. Y Dios me permitió conocer a Los Ángeles y yo empiezo a recibir esos mensajes tan hermosos de Los Ángeles y empecé a entender que habían unos seres de luz que él me había mandado, pero literalmente él a mí fue que me dijo este mensaje, nadie más me lo dijo, porque yo empecé, literalmente me enviaban mensajes, yo encontraba mensajes que yo decía, ¿cómo saben eso si yo solo lo he comentado como con mi esposo o lo he pensado? Y de pronto la respuesta estaba por ahí pegada en la calle, en un post. Bueno, no te imaginas tantas cosas que me pasaron y eso fue mientras yo hacía mi duelo cuando me vine de Colombia a vivir aquí a Estados Unidos y me sentía muy sola. Ahí fue que yo dije, Dios, tú muéstrame el camino y Él me enseñó que habían muchos seres de luz que Él había puesto a nuestra disposición para ayudarnos en este camino terrenal, porque Dios en su infinita misericordia, Él sabe que el ser humano es difícil y conlleva muchas cosas, entonces, pero hay que activarlos. Entonces, me encanta que ojalá la gente se diera la oportunidad de conocer a los ángeles, de abrir su corazón y entender que
aparte de ese Dios infinito, también Él nos puso estos seres maravillosos. Y bueno, yo quiero saber una cosa, Marta, y es que, ¿cuál es la diferencia entre los ángeles y los arcángeles y los guías espirituales? Bueno, mm, ahora te voy a contar. Resulta que el reino celestial, igual que aquí en la tierra, tenemos jerarquía. ¿M? Entonces ellos están muy bien organizados estratégicamente, vamos a hablarlo como si fuera una empresa, como una gerencia, está como la presidencia, la gerencia y departamentos y subdepartamentos. Bueno, entonces vamos a primero a como a desmenuzar qué es esa palabra de ángel, arcángel, ¿sí? Entonces, archi en la raíz griega significa el primero o jefe, Ok. y ángelos, mensajero de Dios, ¿ya? Entonces, Ok. partiendo de allí, ellos están totalmente organizados por divisiones. Entonces están, en primera instancia, están los serafines, que son los seres que están más cerca de Dios, que tienen una luz brillante, que son los ángeles más hermosos y muy poderosos, con esa luz de penetrante, luminosa que tienen ellos. ¿Sí? Ellos nos acercan a Dios desde el amor incondicional. En el segundo rango se encontrarían como los querubines, esos que hemos visto por ahí en postales, con la flechita y que son como un niño con alas. Esos, Ajá. ellos son los querubines, los Ah, encargados de ese amor incondicional hacia todos los seres humanos, mascotas, con Dios, con la humanidad. Luego están los tronos, ¿sí? Que es una rama de jerarquía muy alta y es como ese puente de comunicación entre lo espiritual y lo material. Ellos son los que como que aterrizan las cosas aquí. Ellos representan también la justicia. mm. Y luego están los dominios. Esos dominios tienen que ver, son los encargados de ser los guías de los ángeles. Wow. Ellos también son supervisados. Están luego el staff de virtudes, que las virtudes son los que gobiernan la parte física y planetaria, ¿sí? Del planeta. Entonces ellos coordinan lo que tiene que ver con la luna, las estrellas, todo lo que son la constelación galáctica nuestra, la Vía Láctea, los planetas, todo este tema. Virtudes se encarga de eso. Ellos están encargados de eso. Luego están los poderes. A los poderes nosotros podemos, en este momento puntualmente de la Tierra, como estamos teniendo tantos cambios a nivel energético y planetario con la naturaleza, a ellos podemos invocarlos porque son los encargados de tener como la potestad de ser unos guerreros pacíficos, ¿sí? Entonces, a ellos les podemos solicitar que purifiquen las energías del universo, las energías densas de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro vecindario, ¿sí? A ellos los podemos invocar, a los poderes. Poderes. Luego están los principados. Los principados es otra rama o una jerarquía alta que se encarga de cuidar nuestro planeta totalmente, ¿ya? Lo guarda. Y ahora tenemos allí los arcángeles. Los arcángeles, este grupo es especializado y ellos son los guardianes, pues, que representan todos los aspectos de Dios. Ellos llevan a cabo y ejecutan muchas de las voluntades que Dios tiene con, con todo el tema del universo, del planeta, de la humanidad. Los arcángeles. Son seres de luz con una energía muy alta, muy potente. Eh, Visualmente ellos dicen que si ellos estuvieran aquí en su energía total, eh, es decir, nosotros como planeta no resistiríamos esta energía porque es una energía muy alta, muy potente. Entonces, por eso ellos se manifiestan a través de señales, ¿ya? Físicamente como tal,
No, porque es que ellos tienen una energía muy alta, ¿ya? Ujú. Entonces están muy, muy potentes. Luego están los ángeles, ¿ya? Y los ángeles, ellos velan pues por la humanidad y son los ángeles donde está el grupo de los ángeles guardianes, los ángeles custodios y los ángeles que están especializados para ayudarnos en diferentes, diversos temas, por ejemplo, para encontrar una casa, para encontrar oficina, para comprar un vehículo, en la parte material, en la parte emocional, en la parte de duelo, en la parte eh, de pareja. Entonces, cada departamento está especializado en algo. Incluso hay un libro por allí que se llama Pon a trabajar el cielo, Me encanta. que es hermoso, hermoso, donde nos explican cómo podemos nosotros poner el cielo a trabajar para nosotros. ¿Sí? Vea, y sirve, pero no se Claro. imaginan los resultados. Sí, sí, de verdad que Sirve, sí. No, con sirve. ellos manifiestan muchas cosas. Ay, así es. Y luego, perdóname, y me No, sí. faltan los maestros ascendidos. Bueno, Ok, ok. los maestros ascendidos son los que yo expliqué hace un ratito, no me voy a detener mucho aquí porque ellos pues cumplieron una misión en un cuerpo físico y de acuerdo a su tarea pues ascendieron y se les dio esa jerarquía de maestros ascendidos, aunque ellos dicen, no, yo soy más bien como un hermano, véanme a mí como un hermano mayor. Incluso el maestro Jesús decía, yo soy un hermano de ustedes, incluso cuando le dijo a la Madre María que porque lloraba, porque lloras, mujer. Y entonces ella le dice, pues porque te veo aquí y tú estás sufriendo y eres mi hijo. Le dijo, no. Le dijo a Juan el Bautista, he aquí a tu madre y he aquí a tu hijo. ¿Mm? Nos quiso dar a entender de que todos somos hermanos. Ni siquiera él quiso recibir esa titulación de que él es un maestro o, o que es alguien superior, sino que se bajó como a ese nivel de decir, no, somos, no, no llores por mí, Ujú, mira que ahí tienes a tu hijo, ¿sí? Tu hijo, ujú. tu hijo está ahí, entonces acoge. Entonces esos son los maestros, los guías, ellos son unos guías y consejeros, consejeros espirituales y emocionales también. Qué lindo. Marta, hubo algo que a mí tú me dijiste que me encantó cuando estábamos hablando por teléfono y es algo de lo que estabas canalizando en ese momento que te estaban diciendo los ángeles sobre cuando parte un ser querido, cuando fallece. Quiero que nos des ese mensaje porque fue un mensaje muy poderoso y ojalá pues las personitas que de pronto estén pasando por un momento así difícil, Así es. este mensaje les llegue, les aliente. Bueno, los ángeles nos invitan que incluso en esos momentos de sentir que estamos perdiendo el control o perdemos a un ser querido, sea un familiar o otra persona llegada o una mascota inclusive, que confiemos en el proceso, que es parte de ese plan divino que vinimos a cumplir aquí y que las almas son eternas. Nosotros somos eternos como almas y que debemos de estar alegres. Y ellos dicen, deben de estar alegres porque esa alma regresa a casa, tiene un retorno hacia su casa, hacia la fuente. Entonces, que en lugar de, y aquí me voy a detener un poquito, hay un ángel que se llama Arcángel Azrael y el Arcángel Saquiel. Y el Arcángel Saquiel puntualmente nos ayuda en esos procesos de duelo porque él es el ángel que lo llaman el ángel de la muerte, pero no para que nos abrumemos con el tema de la muerte, sino para que sintamos la alegría de que hay un consejero espiritual especializado en la parte del duelo y que nos puede ayudar a superar esa transición y poder soltar el control de lo que no podemos controlar, pero es algo que evidentemente absolutamente toda la humanidad va a experimentar, que es ese soltar este cuerpo físico y saber conscientemente de que somos mucho más que un cuerpo físico, porque realmente este cuerpo, nosotros somos tres cosas, somos cuerpo, energía y conciencia, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando soltamos
esta masa corporal, ya no queda sino la parte de la conciencia, esa energía álmica, que es la que se va a la fuente. Entonces dicen ellos, estén alegres, no se pongan ropa oscura, al contrario, pónganse en ropa de color o ropa blanca, que llame y que les dé a entender a ellos de que su transición es una transición amada, bienvenida y que van a ser contenidos y incluso los están esperando. Cuando nosotros tomamos la alternativa emocionalmente de escoger el drama, que nosotros como seres humanos somos muy dramáticos. Entonces lloramos y nos desesperamos y hacemos el desparpajo emocional, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa situación cuando están en el medio de un proceso que un familiar falleció? Pues que el alma se confunde y no sabe qué hacer. Si ir hacia la luz, irse hacia el lugar donde está siendo llamada su alma, porque es allí donde debe estar, o quedar anclada, pues porque pues escucha el llanto, los ven con esta tragedia de dolor y entonces no van a querer irse, ¿sí? Y el alma pues no se va de una vez, el alma queda transitando por espacio de alrededor de más o menos unos días, unos tres días o tal vez unos días más dependiendo también cómo sea su muerte, cómo haya sucedido su muerte, ¿sí? Porque hay almitas que se dan cuenta que fallecieron, hay otras que no comprendieron qué pasó y quedaron ahí. Entonces, Ujú. mientras que hacen ese proceso de gestionar esa emoción y ese cambio, entonces ellos nos dicen, estén alegres, sean felices, ustedes vinieron aquí para vivir una experiencia. Entonces eso hace parte de la experiencia, el aprender a soltar, el desapego. Bueno, Es difícil, ¿cierto? Pero yo siempre digo, cuando estamos siempre conectados con esa fuente de luz, con nuestro creador, con esos ángeles y todos esos seres celestiales, esos procesos se hacen más fáciles. Ellos te dan una paz que tú dices, wow. ¿Cómo puedo tener esa paz en este momento sabiendo lo que está pasando, ¿no? Y mira que en otras culturas la muerte la celebran. Literalmente hacen fiestas, se visten de amor. blanco. Sí, exacto, porque tienen una conciencia, digamos, más grande y saben que ahí no termina todo, simplemente termina ese cuerpo. Claro, lo vamos a extrañar el abrazo de nuestro ser querido, vamos a extrañar el hablar con ellos físicamente porque yo siento que nos podemos seguir comunicando y ellos se siguen comunicando con nosotros. Entonces, tenemos que hacer un buen trabajo para hacer las paces con la muerte. Yo, pues, pertenecía a una comunidad que se llama Huellitas en el Arco Iris y es una comunidad que está en duelo por la pérdida de sus animalitos y hay personitas que duran muchos años en duelo, sufriendo todavía por ese animalito y bueno, pues a uno le causa mucho dolor, pues que pasen esas cosas, ¿no? Y pues porque hay más animalitos esperando amor y no nos podemos aferrar a un ser que ya partió, que está en esa alegría, que ya volvió, que ya no siente dolor, que está contento. Y de hecho muchas personas que han tenido este proceso, que han clínicamente fallecido, han vuelto y cuentan esa experiencia que decían, no, es que yo no quería volver porque es que yo sentía una paz por allá, yo sentía, me encontré con mis seres queridos, lo que se ve allá es tan bonito que yo no quería volver, pero que una vez les dijo, tienes que volver porque tu propósito todavía no ha sido realizado por ti. Entonces, ay, qué lindo lo que me dices y ojalá que esto le llegue a las personitas que están pasando por esos duelos y que no sienten ese consuelo y es que busquen a esos seres, a esos consoladores que realmente los van a ayudar, los van a ayudar. Bueno, ¿tienes algo para decir? Pues referente al tema de la muerte,
a mí me tocó vivir un proceso con nuestro padre, nos tocó como familia vivir ese proceso, mi padre ya trascendió, pero cuando él estaba en ese proceso, mira que a mí los ángeles me dieron como esa fuerza y esa amplitud de conciencia de que tenía que tener como el equilibrio de mis emociones para poder mostrarle a mis hermanos, a mi madre, a mi familia que pues era inevitable lo que estaba pasando ante nuestros ojos, pero que era una cuestión de aceptación, ¿sí? Mm, Porque mi padre se nos fue rapidísimo, o sea, cuando el diagnóstico apareció, él apareció en un mes de febrero y más o menos el 9 de febrero fue que supimos que mandaron a hacer un examen y diagnosticaron algo allí muy grave. Y luego, en marzo 8, un día después de mi cumpleaños, el, mi padre trasciende. Y para ese proceso, a mí Los Ángeles me prepararon y me dijeron, mira, hoy es el día en que tienes que preguntarle a tu papá si necesita que alguien lo escuche y tráele a alguien para que él se ponga como a paces y se vaya tranquilo. Entonces ya entendí el mensaje, inmediatamente me fui para la iglesia a buscar quién fuera a ayudar a mi padre, porque pues, él, respetando sus creencias religiosas, pues lo hice con esa conciencia de respeto profundo. ujú, Y fui y busqué el guía que le pudiera ayudar allá, efectivamente fueron, le dieron pues todos sus sacramentos que se le colocan a una persona cuando está en su espiritualidad católica. Y al día siguiente yo tenía que irme a practicar una cirugía. Y entonces mi cuñado en ese momento, mi ex cuñado que estaba ahí haciendo la labor de enfermero, entre los dos nos turnábamos para cuidarlo, cosa que le agradezco a él infinitamente por lo que hizo. Eh, creería que mejor esperes porque tu papá realmente, él está muy malito. Y entonces yo pienso que mejor porque no la posterga. Entonces yo sí me di la palabra, le fui diciendo, le dije, mira, definitivamente ya lo que hemos hecho por mi padre es lo que tocaba hacer. Si yo me quedo, si yo me voy, no va a cambiar lo que va a pasar. Dije, y es más, los voy a prevenir porque yo antes de irme a a la clínica ese día, esa noche, la noche anterior, soñé en una visión que me permitieron ver cómo mi papá se iba a ir. Entonces les dije, miren, yo les pido el favor de que estén muy atentos porque mi padre, mm, él va a tener como un episodio donde se va a atorar con algo y si no están atentos, mi papá se va como a ahogar. ¿Sí? Entonces él me dijo, ay, ¿cómo así? ¿Tú por qué nos dices eso? Le dije, es que mi papá se va hoy y yo no puedo postergar esto porque llevo mucho tiempo esperando este proceso y realmente lo tengo que hacer. Es necesario hacerlo. Necesito de la ciencia médica, la ciencia clínica porque hay que hacerlo. Entonces, mm, me dijo él, ay, me impactó eso que tú me acabas de comentar. Entonces le dije, entonces es como previniéndonos y preparándonos para lo que viene, porque ya no tenemos tiempo de nada más. Entonces yo antes de irme le dije a mi padre, le dije, papi, pues yo te pido que me voy a despedir de ti porque me voy para la clínica, voy a hacer un procedimiento, pero no te pongas a esperarme. No me esperes intranquilo porque yo voy a estar bien. Como yo también sé que tú tienes de pronto que tomar una decisión y si la decisión que tienes que tomar necesitas escuchar que yo te doy mi gratitud, te pido la bendición, te pido perdón si en alguna cosa no te fallé como hija o te estuve enojada en algún momento contigo, pues que eh, hacer las paces de corazón contigo para que tú te puedas ir. En ese momento pues me costó algo de trabajo, me hacía como el nudito en la garganta, pero sabía que tenía que hacerlo porque si no él no iba a tener como el valor para dar su salto y ujú. hacerlo, ¿ya? Entonces nos despedimos, eh,
me sonrió, me dio su bendición. Y cuando mi padre falleció ese día, porque falleció ese día, yo estaba en la sala de recuperación y sentí en la sala que alguien me tocó las plantas de los pies. Yo estaba sola en el cubículo. Entonces levanté así la mirada y no veía a nadie. Entonces yo dije, "Ay, mi papá". Pasó una enfermera y yo le dije, por favor, ¿usted me puede decir qué hora es? Entonces me dice ella, son las 3:15 de la tarde. Entonces le dije, "Ah, muchas gracias". Cuando mi hermana llegó por la tarde a sacarme de la clínica, porque pues ese mismo día me dieron de alta, entonces le dije a mi papá, se fue. Me dijo, ya, sí. Me dijo, ¿tú cómo sabes? Le dije, porque él vino a despedirse. Me tocó las plantas de los pies y pues yo entendí el mensaje y le dije que ok, que estaba contenta que él estuviera ya bien, que se iba a quedar estar bien. Entonces, que después nos veíamos. Así como cuando uno se despide, chao, nos vemos luego. Ok, entonces así fue como la conversación con mi padre. Y después yo miraba eso y yo decía, ay, fue como entender de que la muerte no es para asustarnos, porque pues obviamente yo también viví ese episodio cuando estuve en la clínica. Y como estuve al borde de la muerte, pues yo ya venía con un entrenamiento mental de que eso era, que es algo normal, como nacer, como cumplir años, como, bueno, como a cualquier celebración, ¿sí? Que es Ujú. algo normal. Entonces lo tomé y lo asimilé de esa manera, ¿ves? Necesitamos realmente empezar a hacer las paces con la muerte. Y qué bonito eso que me cuentas de tu papá y que tenías los canales bien abiertos y que creíste, ¿no? Porque hay mucha gente que no cree en eso. Hay gente que dice, no, eso no existe, que tratan de sacarle como toda la lógica y todo lo espiritual, nada tiene lógica. Todo lo que pasa en ese mundo espiritual no se puede medir con ciencia ni nada de eso. Es algo que se mide desde el corazón y desde abrir nuestros sentidos. Bueno, tú me decías ahorita que pues para empezar a como a conectar con los ángeles, podemos pues hacer las meditaciones, la respiración es muy importante. De pronto tú tienes, o bueno, explícanos más bien cómo se nos manifiestan los ángeles. Digamos que yo no sé nada de eso. Y de pronto los ángeles quieren hablarnos, darnos un mensaje de Dios. ¿Tú crees que te buscan así tú no creas en eso? Claro que sí, claro que sí. Imagínate que ellos cuando empiezan a hablar, lo digo por mí. En el momento en que empezaron a comunicarse conmigo, ellos lo hacían por medio de sincronías numéricas. Me hablaban mucho por numerología repetitiva. Y a lo largo del día yo estaba viendo números y números y números y yo decía, wow, pero ¿por qué tantos números? O sea, ¿por qué esa numerología em, está ahí presente todo el tiempo? ¿Sí? Y entonces luego me doy cuenta que los ángeles tienen un lenguaje muy simpático para decirnos, hola, yo estoy por aquí. Oh. O te quieren decir, mira, vas por ese número famoso 1111, que nos pueden estar diciendo en ese momento, ten cuidado con los pensamientos, ten una buena higiene mental, porque todo lo que estás pensando en este momento se está materializando y lo estás creando. Entonces, por eso nos instan como a, perdóname un momentico, yo enfoco aquí la cámara, como a tener esa conciencia de que debemos tener ese cuidado de lo que estamos pensando. Si yo pienso cosas positivas, voy a traer cosas, pues los humanos son el resultado de las energías que emanan, ¿ya? Atraemos todo lo que emanamos, ¿sí? Entonces, los números es un lenguaje.
Hay otras señales muy simpáticas y ellos a veces dejan, por ejemplo, monedas, dejan plumas en lugares totalmente inesperados, ¿sí? Nos dejan, por ejemplo, saber de olores, como fragancias. También se manifiestan con colores, ¿sí? Con burbujas de colores. Entonces, ellos tienen un lenguaje muy sutil, pero muy amoroso. Los animalitos, por Esta ejemplo, mi, esta mi sí, perra ladrando a propósito. sí, por ejemplo, lo que pasó el día que estábamos conversando y que llegó un pajarito a tu apartamento, ¿sí? Y que tú me comentabas que por los gatitos, los pajaritos hacía mucho tiempo no llegaban a tu casa, porque Ujú. pues se pasaban con los gatitos. Entonces, los pajaritos, ver un colibrí, una mariposa, la mariposa es como el sinónimo de la transformación. Por ejemplo, cuando vemos un saltamontes, hay gente que les tiene agüero a los saltamontes y dicen, ay, no, esos los saltamontes son mal agüero. No, ellos tienen también un significado por sus colores. Por ejemplo, un saltamontes de color verde habla como de la salud, de la prosperidad, de la abundancia. El del color café significa que está hablando como de la visita de como de un ser querido, un fallecido de pronto, viene y te hace la visita y se va. ¿Sí? Puede Ujú. pasar. Eh, una mariquita también, donde de pronto no tenemos mariquitas, no tenemos ese tipo de animalitos, de esas mascoticas de los jardines y aparecen. Ellas también traen mensaje, ¿ya? Entonces ellos tienen una particularidad con sus señales. Para si alguno que está escuchando este podcast se siente como atraído o le está resonando esto que estamos hablando, es para que sus antenas empiecen a despejar y empiecen a conectar con esos mensajes. Ay, Marta, me encanta todo lo que me dices. Este mensaje es fabuloso. Me encantaría, mejor dicho, que volvieras, porque yo quiero que todos mis invitados vuelvan y nos dejen más regalos como estos, porque para mí estos son regalos del cielo, estos mensajes que nos llenan de paz, de saber que hay seres de luz que nos rodean todo el tiempo, que tenemos que usarlos, que están allí para consolarnos, para ayudarnos en cualquier cosa que necesitemos. Y es que yo soy fiel testiga de que realmente ellos son maravillosos, que nos ayudan de formas que humanamente uno ve imposible. Pero para ellos todo es posible. Hay que contratar esos ángeles. Ese libro que tú dices, pone el cielo a trabajar, dice que podemos contratar ángeles para todos, que ellos tienen todas las profesiones y ellos nos ayudan en todo. Así es, así Entonces, es. Marta, me encantó tenerte, espero tenerte de nuevo por aquí. Muchísimas gracias por tu mensaje de luz, de paz. Quiero que nos dejes, por favor, tus datos, si quieres, no sé, tu Instagram, donde podemos localizarte por si alguien está interesado en una terapia. Recuerden que Marta no solo es angeóloga, sino que ella hace terapia de Reiki y hace otras terapias alternativas. Entonces, Marta, ¿nos puedes decir tu Instagram? aquí me pueden encontrar en Instagram como Destellos de Luz Angelical. Eh, Me pueden escribir por mensaje allí. Y yo pues estoy pendiente de los mensajitos que van llegando y las personas que de pronto quieran consulta o terapia, con mucho gusto, por el Instagram me pueden de pronto encontrar. Está Destellos de Luz, ubicada en Cali, ¿cierto? Destellos de luz, ¿cómo? Destellos de Luz Angelical, Listo, Marta Oro. Ujú. Marta. Estás ubicada en la ciudad de Cali. Sí, pero a ver, como yo trabajo con Los Ángeles, también hago terapias a distancia. Bueno, Ujú. entonces necesito trabajar presencialmente con la persona porque como somos energía, la energía se mueve, entonces yo hago terapias también a distancia, ¿vale? Para las personas que están en otras ciudades o en otros países, ¿sí? Porque yo a veces hago terapias a gente que está en Europa, gente que está aquí en América Latina.
Entonces, utilizamos las redes a partir de la pandemia. Ese fue algo positivo que nos dejó la pandemia, porque siempre tenemos que mirar lo positivo, y fue eso, la conexión a través de los email y sobre todo sobre las plataformas. Así es. Y funciona de maravilla. Vean, ustedes les recomiendo a Marta. Marta es un ser de luz hermoso, te deja con una paz en tu corazón, mejor dicho. La recomiendo y espero que vuelvas, Marta. Te mando un abrazote gigante. Me encantó Gracias por tu tenerte. invitación, Jimena. Gracias, gracias por tu invitación, gracias por tu espacio y yo encantadísima de regresar a seguir compartiendo con ustedes mensajitos de Los Ángeles. Muchas gracias, Marta. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Si quieren y si les gusta este contenido, compartan, suscríbanse y denle like. Un abrazo, Marta. Chao. Que estén bien. Hasta luego.